Por favor, no me pegues. Ya estoy herido. 6 palabras susurradas por una niña pequeña y vulnerable a un desconocido en un callejón oscuro. 6 palabras que podrían destrozar el mundo de un hombre y reconstruirlo en algo hermoso. Esta es la historia de cómo un padre soltero que volvía a casa del trabajo encontró algo más que un niño asustado escondido detrás de un contenedor de basura. Encontró a su hija, la pieza que le faltaba a su familia, y la prueba de que a veces el universo te pone exactamente donde necesitas estar. Antes de continuar, por favor díganos desde qué lugar del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella noche de octubre soplaba un viento furioso, de esos que te calan hasta los huesos y te recuerdan que al invierno no le importa si estás preparado o no. Daniel Harper se ajustó la chaqueta mientras doblaba por el callejón detrás de la calle Franklin. Sus pies se movían en piloto automático. Misma ruta, mismo atajo. 3 años consecutivos. Entonces se detuvo. Algo no estaba bien. Cerca del contenedor de basura, en la unión del muro de ladrillo con el hormigón, se percibió movimiento. No, no es movimiento. Sonido. Blando. Roto. Apenas humano. Un gemido. Los ojos de Daniel se acostumbraron a la oscuridad y su corazón se detuvo. Una niña, una pequeñita, no tendría más de 6 o 7 años, acurrucada sobre sí misma como si intentara desaparecer. Su vestido de verano, un vestido de verano para un clima de 40 grados, estaba roto. Sus pies descalzos estaban negros de suciedad. Su cabello rubio estaba enmarañado y salvaje. Pero fueron las marcas las que le revolvieron el estómago. Morado, amarillo, fresco, viejo. Una cronología de violencia pintada sobre piel que no debería haber conocido más que caricias suaves. «Hola», dijo Daniel en voz baja, agachándose y manteniendo la distancia. Todos sus instintos le gritaban que la alzara en brazos, que corriera, que la llevara a un lugar cálido y seguro. Pero de alguna manera sabía que los movimientos bruscos la harían arrinconar aún más en ese rincón. La niña levantó la cabeza bruscamente. Daniel tuvo que reprimir una maldición. Tenía el labio partido. Las huellas de las lágrimas habían trazado líneas nítidas en la suciedad de su rostro. Pero fue el terror reflejado en su único ojo bueno lo que casi lo quebró. Miedo puro e instintivo, del tipo que ningún niño debería siquiera conocer. Apretó con más fuerza contra la pared, levantando una mano temblorosa. «Por favor», susurró, con una voz tan débil que apenas se oía. «Por favor, no me pegues. Ya estoy herido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. Daniel sintió que le ardían los ojos. Muy despacio, se sentó sobre el frío hormigón, haciéndose cada vez más pequeño. «No voy a hacerte daño, cariño. Prometo. Mi nombre es Daniel. Soy papá». La chica lo miraba con ese único ojo bueno, aún pegado a la pared, aún lista para correr, luchar o simplemente rendirse. «¿Cómo te llamas?» Un silencio se extendió entre ellos, luego apenas audible. «Rousy. ¡Qué nombre tan bonito! Rousy, ¿tienes frío?» Un leve asentimiento. Un movimiento mínimo, pero algo fue. Daniel se quitó lentamente la chaqueta, anunciando cada movimiento como si estuviera tratando con un animal herido. «Voy a poner esto en el suelo entre nosotros. Vale, puedes llevártelo si quieres. Es cálido». Colocó la chaqueta a medio camino entre ellos y retrocedió rápidamente. El tiempo se detuvo. El viento aullaba sobre ellos, llevando consigo los sonidos de la ciudad. Coches, música, la vida seguía su curso mientras esta niña, destrozada, permanecía sentada en un callejón. Después de lo que pareció una eternidad, la pequeña mano de Ross se extendió rápidamente. Agarró la chaqueta y se la echó sobre los hombros. La engulló entera. «Rousy, ¿dónde están tus padres?» Todo su cuerpo empezó a temblar. No por el frío, sino por algo más profundo. «Mi mamá se fue al cielo hace 2 años. Se puso muy enferma del cerebro. Entonces Howard, mi padrastro, dijo que yo era mala. Dijo que hacía demasiado ruido. Dije que había comido demasiado». El Eleya no pudo continuar. «No era necesario». «¿Huiste de Howard?» Rousy asintió.
Estaba bebiendo de nuevo el zumo de la ira. Me rompió el brazo el mes pasado, pero le dijo al médico que me había caído de la bicicleta. Ni siquiera tengo bicicleta. Daniel apretó los puños. Los obligó a relajarse. Esta noche, dijo que me iba a dar una verdadera lección. Así que, cuando él fue al baño, yo corrí. Llevo escondido aquí no sé cuánto tiempo. Tengo muchísima hambre. Cada palabra era un cuchillo. Cada palabra era un crimen. Cada palabra era una niña preguntando por qué el mundo le había fallado. Rousi, voy a pedir ayuda. Bueno, pero primero, ¿te gustaría venir a mi casa? Hace calor y puedo prepararte algo de comer. ¿Prometes que no me llevarás de vuelta con Howard? Te prometo por mi vida que no volverás a ver a Howard si de mí depende. Algo en su voz debió de penetrar su miedo. Rousi se puso de pie lentamente. Se tambaleó sobre sus pies y Daniel se dio cuenta con renovado horror de lo delgada que estaba. No solo delgados, desnutridos, hambrientos. ¿Puedo llevarte? Pareces cansado. Ella dudó un instante, luego asintió. Cuando Daniel la levantó, no pesaba nada. Como contener aire, como contener una esperanza que podría romperse si la apretara demasiado. Olía a suciedad de callejón y a miedo, y temblaba tanto que él temía que pudiera quebrarse en sus brazos. Ella escondió su rostro en su hombro y Daniel comenzó a caminar. Su teléfono sonó 4 veces antes de que la señora Brennan contestara. La anciana vecina que cuidaba de Noah durante su turno de noche parecía adormilada, pero enseguida se puso alerta al oír su voz. Daniel, ¿está todo bien? Daniel, necesito que me escuches. Encontré a una niña pequeña. Ella está herida. Alguien la lastimó mucho. La traigo a casa. No hubo vacilación. La dulce señora Brennan, que había criado a 5 hijos propios, que había perdido a su marido la primavera pasada y que había encontrado su propósito ayudando a Daniel con Noah durante sus turnos de noche, simplemente dijo, traigan a ese bebé a casa. Daniel sintió que Rousi se tensaba en sus brazos. Esa es la señora Brennan, explicó en voz baja. Ella cuida de mi hijo Noah cuando trabajo hasta tarde. Es como una abuela. Ella hace las mejores galletas de Ohio. Hace mucho que no como una galleta, susurró Rousi en su hombro. Bueno, eso está a punto de cambiar. La pequeña casa de 2 habitaciones resplandecía cálidamente contra la fría noche. La señora Brennan estaba esperando en la puerta, y cuando vio a Rousi, se llevó la mano a la boca, pero se recuperó rápidamente. Todo negocio y eficiencia discreta. Oh, dulce niño, murmuró, y luego se volvió hacia Daniel. Prepara un baño caliente. No está caliente. Ella es demasiado fría para el calor. Voy a calentar un poco de sopa. Al principio solo caldo. Mientras la señora Brennan bañaba suavemente a Rousi, eliminando las capas de abandono, Daniel llamó a la policía. Le temblaban las manos mientras marcaba el número. Conocía a la agente Janet Walls de la escuela de Noah. Tenía una hija en la clase de su hijo. Contestó al tercer timbre. Janet, soy Daniel Harper. Necesito que vengas a mi casa. Encontré a un niño. Ha sufrido graves abusos. Estoy en camino. Entonces Daniel se quedó de pie fuera de la puerta del baño, escuchando la suave voz de la señora Brennan. Eso es todo, cariño. Quitemos esta suciedad. Oh, mira qué bonito te queda el pelo cuando está limpio como el sol. Una vocecita. Howard dice que soy feo. Howard es un mentiroso. Niño. Eres hermosa por dentro y por fuera. Cuando Rousi salió del baño envuelta en una de las mantas de superhéroes de Noah, parecía aún más pequeña, pero de alguna manera más real, como si la suciedad la hubiera mantenido unida y ahora pudiera flotar hacia el horizonte. La señora Brennan había encontrado algunas de las prendas viejas de Noah. Unos pantalones de chándal y una camiseta con un dinosaurio de dibujos animados. La sopa está lista, dijo la señora Brennan, llevando a Rousi a la mesa de la cocina. La niña comía despacio, con cuidado, como si temiera que alguien le arrebatara el cuenco. Daniel se sentó frente a ella. Sus propias manos sujetaban una taza de café que no estaba bebiendo. Rousi, dijo suavemente. Viene un agente de policía. Un amigo mío.
Necesita ver tus puntos débiles y hacerte algunas preguntas. ¿Está bien así? El miedo cruzó fugazmente el rostro de Rosie. ¿Me llevará de vuelta con Howard? No, nunca. Ella viene para asegurarse de que Howard nunca más te haga daño a ti ni a nadie más. El agente Walsh llegó 20 minutos después. Le echó una sola mirada a Rosie y su compostura profesional se resquebrajó. Hola, cariño. Soy Janet. He oído que has tenido una noche muy dura. Rosie asintió, aferrándose con más fuerza a la manta. ¿Puedo tomar algunas fotos de tus heridas? Es para asegurarnos de que la persona que hizo esto se meta en serios problemas. Howard lo hizo. Howard Brennan. Vive en el número 482 de la calle Maple, apartamento 3B. La mirada de Janet se cruzó con la de Daniels por encima de la cabeza de Rosie. Este niño se estaba preparando para contárselo a alguien. Se había aprendido la dirección de memoria. Mientras Janet documentaba las lesiones, y había tantas antiguas ocultas bajo las nuevas, hablaba en voz baja con Daniel. Howard Brennan, con 2 antecedentes por agresión y peleas en bares, ¿cómo diablos consiguió la custodia de un niño? El sistema le falló, dijo Daniel sencillamente. Ya no, respondió Janet. Estará bajo custodia antes del amanecer. Pasada la medianoche, llegó una trabajadora social. Angela Foster parecía cansada, como si hubiera visto demasiado y dormido muy poco. Pero sus ojos eran amables cuando se arrodilló frente a Rosie. Hola, Rosie. Soy Angela. Estoy aquí para asegurarme de que estés a salvo y tengas un buen lugar donde quedarte. La mano de Ross se extendió rápidamente y agarró a Daniel. Quiero quedarme aquí. Angela miró a Daniel, luego al fuerte agarre de Rosie en su mano. Necesitamos encontrar un lugar de emergencia para esta noche. Puede quedarse aquí, dijo Daniel de inmediato. Sé que hay papeleo, verificaciones de antecedentes, lo que sea necesario, pero son las 2 de la mañana y ya ha pasado por mucho. Por favor, ¿tiene usted licencia de padre/madre de acogida? No, pero entonces no puedo. Por favor. La voz de Rosie era tan débil. Por favor, déjenme quedarme. Él me salvó. No pasó por allí. Todos los demás pasaron de largo. ¿Cómo se le explica a un trabajador social que a veces el universo pone a las personas donde necesitan estar? ¿Cómo se explica que en el momento en que este niño susurró esas 6 palabras, por favor, no me pegues, ¿ya estoy herido? Ella pasó a ser su responsabilidad. No legalmente, no oficialmente, pero en todos los sentidos que importaban. Angela los estudió durante un largo rato. Rosie aferrada a Daniel. Daniel parece dispuesto a luchar contra todo el sistema. La señora Brennan estaba de pie en la puerta como un ángel guardián, vestida con una bata de casa. Puedo hacer una colocación de emergencia durante 72 horas mientras agilizamos la verificación de antecedentes, dijo finalmente Angela. Pero señor Harper, si de verdad quiere esto, debe empezar la solicitud para ser padre de acogida inmediatamente. Haré lo que sea necesario. Una puerta crujió al final del pasillo. Apareció una pequeña figura, frotándose los ojos soñolientos. Papá. Noah estaba allí de pie, con su pijama de Spider-Man y su pelo oscuro erizado en 8 direcciones diferentes. Tenía 8 años, sus rodillas huesudas y hacían un sinfín de preguntas, y a Daniel se le encogió el corazón. ¿Cómo lo explicó? Oye, amigo, ven aquí. Noah le dio una palmada a Rosie y se detuvo al verla. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué le pasó en la cara? Alguien la oyó, dijo Daniel sencillamente. Pero ahora está a salvo. Esta es Rosie. Se quedará con nosotros un tiempo. Noah estudió a Rosie con la seriedad e intensidad propias de los niños. Luego desapareció por el pasillo. Regresó cargando algo. Este es el señor Battens, dijo, ofreciéndole a Rosie su osito de peluche favorito, el que Grace le había regalado antes de morir, con quien dormía todas las noches. Él ayuda con las pesadillas. Es realmente bueno en eso. Rosie miró al oso. Luego, Noé lo tomó con cuidado. Gracias, susurró. Puedes dormir en mi habitación si quieres.
Tengo una luz de noche que parece la luna. Esa primera noche, Daniel apenas durmió. Se sentó en el pasillo, entre las habitaciones de los niños, escuchando. Cada vez que Rousy gimoteaba dormida, él estaba listo para ir a verla. Pero entonces oía la voz de Noé, suave y tranquilizadora. Está bien. Ahora estás a salvo. El señor Battens está aquí. Para la mañana siguiente, ya había realizado 17 llamadas telefónicas. Solicitud de acogida, papeleo de custodia de emergencia, un amigo abogado que le debía un favor. Su jefe en el almacén le explicó que necesitaba el día libre. Su otro jefe en la obra. La misma explicación. Emergencia familiar. Había dicho en ambas ocasiones porque eso era Rousy ahora. Familia. La señora Brennan llegó a las 7 con las compras. Esa niña necesita ser alimentada, declaró. Y tienes que rellenar unos formularios. Lo vigilaré. Daniel miró a esa mujer que se había convertido en su tabla de salvación desde la muerte de Grace. Señora Brennan, no puedo pedírselo. No me lo está pidiendo. Le digo a esa niña que necesita una familia y a ti que necesitas una hija. A veces la vida es así de simple. ¿Pero lo fue? Daniel pensó en su cuenta bancaria, que ya estaba bastante ajustada. 2 trabajos que apenas cubren los gastos. Cuotas de la Liga de Fútbol de Noé. El viaje de acampada para el que había estado ahorrando ahora se destinaría a pagar los gastos legales. Entonces oyó reír a Rousy. De hecho, me reí de algo que dijo Noah y supe que la señora Brennan tenía razón. A veces la vida era así de simple. Los días siguientes se fundieron en una sucesión de imágenes borrosas. Howard fue arrestado en un bar a las 3 de la mañana en estado de ebriedad y agresivo. Cuando le explicaron el motivo de su arresto, él respondió, ese mocoso se escapó. Menos mal. Los agentes añadieron eso a su informe. Rousy se sometió a un examen médico que reveló fracturas antiguas, cuya cicatrización sugería que nunca habían sido tratadas adecuadamente, desnutrición y signos de maltrato físico prolongado. La doctora, una mujer amable llamada doctora Martínez, tenía lágrimas en los ojos cuando le entregó el informe a Daniel. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Daniel. Basándonos en los patrones de curación, al menos se ha observado 1 año, posiblemente desde la muerte de su madre. 2 años. 2 años de infierno para un niño que debería haber estado aprendiendo a leer, perdiendo dientes, creyendo en la magia. Los servicios de protección infantil agilizaron la solicitud de Daniel. Su verificación de antecedentes resultó limpia. Sus referencias, la señora Brennan, sus jefes, la maestra de Noah, todos lo elogiaron. La inspección de la vivienda reveló una casa pequeña pero limpia, un vecino atento y un ambiente acogedor. Pero aún quedaban obstáculos, entrevistas, clases, más papeleo del que Daniel había visto en toda su vida. ¿Por qué quieres acoger específicamente a Rousy?, Angela preguntó durante una entrevista. Daniel pensó en Grace, en cómo ella siempre había querido una hija, en cómo Noah pedía un hermano o hermana, en cómo Rousy le había agarrado la mano y no la había soltado. Porque ya es mía, dijo simplemente. Sé que suena raro. La conozco desde hace 1 semana. Pero en el momento en que me miró con esos ojos asustados, en el momento en que susurró esas palabras, se convirtió en mi responsabilidad. Hija mía, tienes un hijo biológico. ¿Cómo crees que le afectará esto? Tendrías que preguntárselo a él. Y así fue. Noah, con la sabiduría propia de un niño de 8 años, dijo, Rousy nos necesita, y nosotros la necesitamos a ella. Papá sonríe más ahora. Sonrisas de verdad, no las fingidas que pone cuando cree que lo estoy mirando. Y yo siempre quise una hermana. Además, se ríe de mis chistes. Y me está enseñando a hacerle trenzas al señor Battens. A las 3 semanas, Rousy tuvo su primera pesadilla mientras Daniel estaba en casa. Gritaba, se retorcía y llamaba a su mamá. Daniel corrió a la habitación de Noah y encontró a su hijo allí, tomándola de la mano y susurrándole, tranquila, Rousy. Howard está en la cárcel. Papá se aseguró de que estuvieras a salvo. Daniel se arrodilló junto a la cama. Los ojos de Ross estaban desorbitados, perdidos. Rousy, cariño,
Estás a salvo. Estás en la habitación de Noah. Mira, ahí está la luz de Moon Knight. Ahí está el señor Battens. Estás a salvo. Ella parpadeó, concentrándose en su rostro. Entonces se lanzó a sus brazos, sollozando. Soñé que me encontraba. Soñé que estaba enojado. Ya no puede hacerte daño. Nunca más. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se apartó un poco, estudiando su rostro con esos dos ojos viejos. Mi mamá solía hacer promesas. Luego enfermó y no pudo cumplirlas. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Grace también había hecho promesas. Estar presente en el primer día de clases de Noah, enseñarle a andar en bicicleta, envejecer juntos. Sé que a veces las promesas se rompen, incluso cuando la gente no tiene intención de hacerlo, dijo con cuidado. Pero te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo. Y si algo me sucede, la señora Brennan velará por su seguridad, al igual que Noah, la oficial Janet y Angela. Ahora tienes muchísima gente. Rosie, ya no estás solo. Las clases sobre acogimiento familiar se impartían los martes por la noche. Daniel salía corriendo de su trabajo en el almacén, compraba comida rápida y se sentaba en un centro comunitario con otros posibles padres de acogida. Aprendió sobre respuestas al trauma, trastornos del apego y el sistema legal. Tomaba apuntes como si su vida dependiera de ello. Porque Rosie lo hizo. Una noche, el instructor habló sobre la reunificación familiar, el objetivo de devolver a los niños a sus familias biológicas. ¿Y si el peligro reside en la familia biológica? Preguntó Daniel. Luego buscamos otros parientes biológicos, abuelos, tíos, tías. Y si no hay ninguna, entonces consideramos la adopción. Daniel sintió que algo se aflojaba en su pecho. Adopción. Las palabras sonaban a hogar. 6 semanas después de aquella noche en el callejón, Rosie hablaba con frases completas sin inmutarse. Comió sin comprobar si estaba bien. Ella jugaba con Noah sin vigilar constantemente la puerta. Pequeñas victorias que parecían milagros. Papá, dijo Noah una noche durante la cena. ¿Cuándo se convertirá Rosie en mi verdadera hermana? Rosie se quedó muy quieta. Ella ya es tu verdadera hermana, dijo Daniel con cautela. Pero si te refieres a lo legal, oficialmente, estamos trabajando en ello. Quiero ser una Harper, dijo Rosie en voz baja. Era la primera vez que expresaba alguna preferencia sobre su futuro. Rosie Harper suena bien. Sí, aceptó Noé. Entonces podremos contárselo a todos en el colegio. Ahora mismo solo digo que es mi hermana y dicen que no, y yo digo que sí, y dicen que no se parecen, y yo digo ¿y qué? Noah Daniel interrumpió riendo, pero miró a Ross y asintió. Rosie Harper sonaba amable. Comenta abajo si alguna vez has presenciado un momento en el que la bondad cambió la vida de alguien. Estas conexiones importan más de lo que creemos. El proceso legal fue un laberinto. Howard se declaró culpable. Parecía que ni siquiera él podía afrontar lo que había hecho cuando se vio obligado a enfrentarlo sobrio y en un tribunal. 12 años. Debería haber sido más, pero fue suficiente para asegurar que Rosie fuera adulta antes de que él saliera. La terminación de la patria potestad fue sencilla. Howard no tenía ningún interés en luchar por una hija que nunca había querido. Pero el proceso de adopción fue algo completamente distinto. Más papeleo, más entrevistas, más espera. Rosie comenzó terapia 2 veces por semana con una psicóloga infantil llamada Dra. Kim. Daniel se sentaba en la sala de espera fingiendo leer revistas mientras se esforzaba por escuchar algo detrás de la puerta cerrada. A veces oía llantos, a veces risas, a veces silencio. Es increíblemente fuerte, le dijo la doctora Kim al cabo de un mes. Pero va a necesitar constancia, estabilidad, amor incondicional. Yo se lo doy. Lo sé. Lo veo en cómo habla de ti y de Noah. Pero Daniel, esto va a ser un camino largo. Habrá contratiempos, días malos, momentos en que el trauma resurja. No me voy a ir a ninguna parte. La doctora Kim sonrió. Eso también lo sé. Llegó la Navidad 4 meses después del callejón. Su primera Navidad como familia de 3 o 4,
contando a la señora Brennan, que se había convertido en la abuela que ninguno de los dos niños tenía ya. Daniel había ahorrado hasta el último céntimo. El árbol era pequeño, comprado en un concesionario. Los regalos eran prácticos: ropa, material escolar, algunos juguetes de segunda mano, pero ver cómo se iluminaba la cara de Rosie con cada regalo valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. No he tenido Navidad desde que murió mamá, susurró Rosie, sosteniendo una muñeca de segunda mano como si fuera de oro. Dijo que yo era malo, así que Santa no vino. Noah, que había estado dudando sobre la cuestión de Santa, declaró inmediatamente: bueno, Santa definitivamente sabe que ahora eres bueno. Me dijo que el mejor regalo llegó 2 días después de Navidad. Ángela llamó con noticias. La adopción podría seguir adelante. Fecha de comparecencia ante el tribunal fijada para marzo. Rosie lloró. Noé gritó de alegría. La señora Brennan horneó un pastel. Daniel simplemente abrazó a sus hijos. Ambos eran sus hijos, y sentía la presencia de Grace con tanta fuerza que le quitaba el aliento. Enero trajo nieve y contratiempos. Rosie había estado rindiendo muy bien en la escuela, recuperando 2 años de educación perdidos con una determinación que asombraba a sus profesores. Pero entonces llegó el padre de un compañero de clase para recoger a su hijo, un hombre corpulento con una voz atronadora, y Rosie se escondió debajo de su pupitre, temblando. La escuela llamó a Daniel al trabajo. Se marchó inmediatamente, y la irritación de su jefe lo siguió hasta la puerta. Encontró a Rosie en la oficina de enfermería, acurrucada sobre sí misma, con esa misma mirada de terror del callejón reflejada en sus ojos. Hola, cariño, dijo suavemente. Soy papá. Estás a salvo. Parpadeó, enfocando la mirada. Papá. Era la primera vez que ella le llamaba así. Los ojos de Daniel ardían. Sí, cariño. Estoy aquí. Ella se arrojó a sus brazos. Se parecía a Howard. Sonaba como Howard, pero no era Howard. Howard está en la cárcel. ¿Recordar? Fuimos al juzgado. Vimos al juez decir que ya no podía hacer daño a nadie. Ella asintió apoyando la cabeza contra su pecho. ¿Podemos irnos a casa? Por supuesto. Esa noche, Noah le regaló a Rosie su segundo peluche favorito, un dragón llamado Fred, para llevarlo al colegio por si el señor Battens necesitaba refuerzos. Febrero estuvo marcado por las fiestas de clase y los preparativos para la adopción. La trabajadora social realizó las últimas visitas domiciliarias. El tutor legal, un defensor designado por el tribunal para Rosie, entrevistó a todos, incluida la señora Brennan. ¿Por qué debería permitírsele a Daniel Harper adoptar a Rosie?, preguntó el abogado. La señora Brennan la miró fijamente con una expresión gélida porque aquel hombre había salvado la vida de aquel niño y ella le había devuelto el favor. ¿Alguna vez has visto una familia que estaba destinada a estar junta? Esos son ellos. Ese niño, Noé, comparte todo con su hermana. Daniel tiene 2 trabajos y nunca se queja porque esos niños están alimentados, vestidos y queridos. Y esa niña, ahora sonríe. Sonrisas sinceras. Ella se ríe. Ella juega. Está convirtiéndose en quien siempre debió ser antes de que alguien intentara quebrarla. Serías un tonto si los mantuvieras separados. El guardián del ICTAM recomendó la adopción para obtener semillas. Marzo llegó con un calor inusual. La adopción estaba prevista para el 15 de marzo. La señora Brandon pasó una semana cosiendo a Rosie un vestido amarillo, su color favorito. Noé insistió en llevar corbata, aunque le quedaba grande y se le resbalaba constantemente. Daniel no pudo dormir la noche anterior. Se quedó de pie en el umbral de la habitación de Noé, observando a sus hijos dormir. Rosie ya tenía su propia cama, pero la mayoría de las noches seguía acabando en la de Noah, los dos enredados como cachorros, con el señor Battens y Fred vigilando. Pensó en Grace, en lo mucho que le habría gustado Rosie, en cómo habría sabido exactamente qué decir para calmar los miedos de la niña, para hacerla reír, para trenzarle el pelo de formas elegantes que los torpes dedos de Daniel no podían lograr. Espero estar haciendo lo correcto contigo, Grace. Espero ser suficiente para ellos. El viento de afuera parecía susurrar en respuesta: tú lo eres.
El juzgado era imponente, todo mármol y ecos. Rousi apretó las manos de Daniel con tanta fuerza que perdió la sensibilidad en los dedos. Noé rebotaba a su lado, emocionado y nervioso a partes iguales. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Daniel esperaba. La jueza, una mujer mayor con ojos amables, le sonrió. ¿Eres Rousi?, preguntó. Rousi asintió. Necesito hacerte algunas preguntas, cariño. ¿Te parece bien? Otro asentimiento. ¿Quieres que Daniel Harper sea tu padre? La voz de Rosie era clara y fuerte. Ya lo es. Él me salvó. Se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. Me dio su chaqueta cuando tenía frío, me prometió que nunca volvería a ver a Howard, y cumplió su promesa. Él es mi padre. Daniel estaba llorando. No pudo evitarlo. Y Noah Harbour será tu hermano. Noah compartió conmigo al señor Botones la primera noche. Él me enseña chistes. Él me deja elegir la película los viernes, aunque se supone que le toca a él. Él les dice a los niños del colegio que soy su hermana, incluso cuando ellos dicen que no lo soy. Es el mejor hermano. Noé se llenó de orgullo. Daniel Harper, dijo el juez, deseas adoptar a Rousi y darle tu nombre, tu protección y tu amor por el resto de su vida más que nada en el mundo. Noah Harper, ¿entiendes que Rousi será tu hermana para siempre? Sí. ¿Podemos hacerlo oficial ya? Tenemos una fiesta a la que asistir. La señora Brennan preparó 3 tipos de pastel. La sala del tribunal rió. Incluso el juez sonrió. Entonces, en virtud del poder que me confiere el estado de Ohio, por la presente otorgo la adopción de Rousi Marie Harper. Enhorabuena a la familia Harper. La sala del tribunal estalló en aplausos. Daniel sollozaba ahora, sin siquiera intentar ocultarlo. Noé gritaba y saltaba. La señora Brennan se secaba las lágrimas con un pañuelo. Y Rousi, la valiente, hermosa e inquebrantable Rousi, sonreía con todo su rostro por primera vez desde que él la conocía. Comparte esta historia si crees en el poder de elegir el amor sobre el miedo, la familia sobre la sangre y la esperanza sobre la desesperación. La fiesta se celebró en su patio trasero. Nada del otro mundo. Globos de la tienda de $1. Los trimes Noah y Rousi habían hecho los 3 tipos de pastel prometidos. Vinieron los compañeros de trabajo de Daniel. La maestra de Noé. La agente Janet, fuera de servicio y con regalos. Ángela, la trabajadora social, parece menos cansada y más esperanzada. La doctora Kim, incluso la enfermera de la escuela de Ross. Discurso, gritó alguien. Daniel estaba de pie, Rousi a un lado y Noah al otro. No soy bueno dando discursos, pero quiero decir que la familia no siempre es lo que uno espera. Hace 3 meses, yo era simplemente un padre soltero que intentaba llegar a fin de mes, que intentaba ser suficiente para Noah. Entonces encontré a Rousi en ese callejón y ella nos encontró enseguida. Ella nos ha enseñado que la fuerza no consiste en ser duro. Se trata de tener el valor suficiente para confiar después de haber sido herido. Se trata de elegir el amor incluso cuando tienes miedo. Rousi, no te acabas de unir a nuestra familia. Lo has completado. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando, Rousi apartó a Daniel. Sostenía una tarjeta que había hecho en terapia artística, cubierta de dibujos de su pequeña familia. Figuras de palitos tomadas de la mano, la señora Brennan con su característico moño, incluso el señor Battens y Fred. Gracias, dijo sencillamente, por detenerte aquella noche, por verme, por no pasar de largo. Daniel se arrodilló a su altura. Rousi, tú también nos salvaste. Noah y yo, nos las arreglábamos, pero simplemente existíamos. Devolviste la luz a nuestra casa. Nos recordaste que el amor no se divide. Cuando se añaden más personas, se multiplica. ¿En realidad? ¿En realidad? ¿Y sabes qué? Creo que tu mamá y la mamá de Noah están allá arriba juntas, cuidándonos y asegurándose de que nos encontráramos. ¿Crees que mi mamá está contenta? Creo que está muy orgullosa de lo valiente que has sido. Y creo que ella está agradecida de que estés a salvo y te quieran. Entonces Rousi lo abrazó, no con el abrazo desesperado de aquella primera noche, sino con el abrazo confiado de una hija que sabe que es amada,
protegida y que está en casa. Han pasado 2 años desde aquella noche en el callejón. La Harper House suena ahora con más fuerza, está más llena. Hay dibujos en el refrigerador. Rosie está mejorando bastante en el arte. Trofeos de fútbol en la estantería. Ella y Noah están en el mismo equipo, y juntos son feroces. Fotos por todas partes. Las mañanas de Navidad, los cumpleaños, las tardes de martes cualquiera en las que la luz era perfecta y todo el mundo reía. Daniel todavía tiene 2 trabajos. El dinero sigue escaseando. El viaje de acampada que finalmente hicieron el verano pasado fue a un parque estatal a 20 metros de distancia. No la gran aventura que él había imaginado. Pero ver a Rosie contemplar su primera estrella fugaz, escuchar a Noah enseñarle a pescar, preparar esemores alrededor de una pequeña fogata, fue perfecto. Rosie todavía tiene días malos. Los ruidos fuertes pueden alterarla. A veces acumula comida, escondiendo galletas en su habitación por si acaso. Aunque tiene pesadillas con menos frecuencia, ahora también ríe con libertad. Ella levanta la mano en clase. Ella tiene amigos. Ella cree en su futuro. Cuando sea mayor, quiere ser trabajadora social para ayudar a niños como yo, para asegurarse de que nadie tenga que esconderse en un callejón. Noah, que ahora tiene 10 años, se ha convertido en el tipo de hermano mayor que acompaña a su hermana a clase, que amenaza con pelearse con cualquiera que la ponga triste, que todavía comparte al señor Battens cuando llegan las pesadillas. Ya no recuerda mucho de su vida antes de Rosie. Para él, siempre ha sido su hermana. La señora Brennan sigue viviendo al lado, sigue cuidándolos después de clase, sigue horneando galletas y compartiendo su sabiduría. Le está enseñando a Rosie a coser y a Noah a cocinar. Ella es la abuela que eligieron, y luce el título como una corona. Daniel piensa a menudo en aquella noche, en cómo casi no tomó el callejón. Estaba cansado, le dolían los pies y la carretera principal estaba bien iluminada, era más segura, pero algo, llámenlo instinto, llámenlo la mano guía de Grace, llámenlo universo, él lo hizo tomar ese camino oscuro. 6 palabras lo cambiaron todo. Por favor, no me pegues. Ya estoy herido. Pero en realidad, lo que importaba era su respuesta. Podría haber llamado al 911 y haberse marchado. Podría haber dejado que el sistema se encargara de ello. Podría haber decidido que ya tenía demasiado trabajo, su vida demasiado complicada, sus recursos demasiado limitados. En cambio, se sentó en el frío hormigón y le ofreció su chaqueta a un niño demacrado y vulnerable. Eligió el amor sobre el miedo, la compasión sobre la conveniencia, la familia sobre la simplicidad. El certificado de adopción cuelga en el pasillo justo al lado de la foto de Grace. A veces, Daniel encuentra a Rosie mirando a ambos, trazando las letras de su nuevo nombre con un dedo. ¿Crees que le habría gustado? Rosie preguntó una vez por Grace. Te habría querido mucho, dijo Daniel con total seguridad. Siempre quiso una hija. Te habría hecho trenzas y te habría enseñado a pintar. Era buena pintando. Habría estado muy orgullosa de tu valentía. No soy valiente, dijo Rosie. Tuve miedo todo el tiempo. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que sigues adelante incluso cuando estás agotado. ¿Y tú, Rosie Harper? Eres la persona más valiente que conozco. La semana pasada, Daniel volvía caminando a casa desde el trabajo. Ahora solo tiene un trabajo, tras un ascenso en el almacén, y pasó por el callejón. Siempre pasa por ese callejón. A veces se detiene, recuerda, reza una oración de gratitud a la fuerza que lo condujo allí aquella noche. Esta vez había una joven de pie en la entrada llorando, no herida, simplemente abrumada, perdida, teniendo uno de esos días en que el mundo se siente demasiado pesado. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. Ella alzó la vista, sobresaltada. Estoy bien. Lo siento. Claro. A veces hablar ayuda, así que habló de haber perdido su trabajo, su apartamento, su sentido de la orientación. Daniel escuchó y luego le dio el número del centro comunitario, el que impartía las clases para familias de acogida. Contaban con recursos, grupos de apoyo, personas que podían ayudar. ¿Por qué te importa?, ella preguntó.
Ni siquiera me conoces. Daniel pensó en Rousi y en 6 palabras que lo cambiaron todo. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo sencillamente. Porque pasar de largo cuando alguien necesita ayuda no es realmente caminar. Es huir de quienes se supone que debemos ser. La dejó con recursos y esperanza. Tal vez eso ayude. Tal vez no. Pero él se había detenido. Él la había visto. Le importaba. Eso fue lo que Rousi le enseñó. Eso es lo que Grace hubiera querido. Eso es lo que hace a una familia. Ni sangre, ni perfección, ni tener todas las respuestas. Simplemente estar presente, permanecer en el momento, elegir el amor incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Esta noche, como todas las noches, Daniel arropará a sus hijos. Primero a Noah, aunque insista en que ya es demasiado mayor para que lo arropen. Luego a Rousi, que aún tiene que comprobar que la ventana esté cerrada con llave, el armario vacío y la luz de noche encendida. Papá, dirá, como todas las noches. Sí, cariño. Te amo. Yo también te quiero, Rousi Harper. Y sonreirá al oír su nombre, su verdadero nombre. Un nombre que significa que pertenece, que es deseada, que está en casa. Mañana habrá retos, batallas por los deberes, peleas entre hermanos y facturas que pagar. Habrá citas con el terapeuta y entrenamientos de fútbol, y las historias de la señora Brennan sobre su juventud alocada, que pueden ser o no del todo ciertas. Pero esta noche, en una pequeña casa de Riverside, Ohio, 3 corazones laten al unísono. Un padre que aprendió que el amor se multiplica. Un hijo que aprendió que compartir te enriquece. Una hija que aprendió que no todas las manos golpean, no todos los hombres hieren. Y a veces, cuando susurras pidiendo ayuda en la oscuridad, alguien se detiene a escuchar. Alguien se queda. Alguien te hace sentir completo de nuevo. Daniel Harper simplemente volvía caminando a casa desde el trabajo en una fría noche de octubre. Encontró a su hija escondida detrás de un contenedor de basura, destrozada y asustada. Pero en realidad, se encontraron el uno al otro. 3 almas que necesitaban ser una familia, unidas por 6 palabras, unidas por algo más fuerte que la sangre. Amar. Elección. La decisión de dejar de pasar de largo y empezar a caminar hacia adelante. Eso es lo que hace a una familia. Eso es lo que nos salva a todos. Si esta historia te ha conmovido, recuerda que hay niños como Rousi por todas partes, esperando que alguien se detenga, que los vea, que elija el amor por encima de la conveniencia. Considere la posibilidad de convertirse en padre o madre de acogida, apoyar a las organizaciones locales de bienestar infantil o simplemente ser la persona que no pasa de largo cuando alguien necesita ayuda. A veces, el acto de bondad más pequeño puede cambiar 3 vidas para siempre. A quien salvas, a tu propio hijo, y a todos aquellos a quienes inspirará el amor que les mostraste. En un mundo que a menudo se siente oscuro, sé el Daniel de alguien. Sé la luz que los guíe.